cristianos que expresan entonces externamente, únicamente una lealtad externa a Cristo y solamente se mueven dentro de las emociones y dentro de experiencias, solamente o dones o manifestaciones sobrenaturales, pero no avanzan o no crecen o no pasan de ese nivel. Le podríamos llamar a ese un nivel inicial de lealtad externa o de fe superficial al Señor. Debemos nosotros considerar que inclusive este inicio de fe o este nivel inicial de fe es producido en el poder del Espíritu o por el poder del Espíritu. Es una obra del Espíritu. Romanos 10, 9 al 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. O sea que confesar a Jesús es obra del Espíritu Santo. Es esencial para la salvación. Y estos millones de creyentes que están manifestando una lealtad externa o están expresando una lealtad externa a Cristo al llamarlo Señor, pero que están anclados solamente en experiencias externas o dones a manifestaciones sobrenaturales externas, han sido tocados por el Señor, han sido en cierta manera, han tenido una experiencia con el poder y la manifestación del Espíritu Santo. Primera los Corintios 12:3 dice que ninguno puede llamar a Jesús Señor sino por el poder o por el Espíritu Santo. O sea que todo aquel que llama a Jesús Señor en este nivel inicial de lealtad externa o de fe superficial ha sido sin lugar a dudas tocado por el poder del Espíritu Santo. Lo sorprendente es que muchos se quedarán ahí, pero no permitirán que el Espíritu Santo controle sus vidas. O sea, no pasarán de este nivel inicial. Y millones de creyentes no están pasando de este nivel inicial en donde el Señor, por medio de su Espíritu Santo, comience a ejercer un control sobre sus vidas. No le están permitiendo al Espíritu Santo controlar sus vidas. Creo que todos hemos pasado por esto. Creo que todos hemos pasado por este nivel inicial y hemos estado autoengañados al no permitirle al Señor que avance por medio del Espíritu Santo a un control mayor de nuestras vidas. Y esto es lo sorprendente o lo contradictorio, que muchos están eligiendo el quedarse solamente ahí y no le están permitiendo al Espíritu Santo que vaya más allá controlando su vida. Y aquí viene el punto de quiebre en una forma específica que va a marcar el salir de una lealtad meramente externa y una fe meramente superficial hacia un camino de reconocimiento verdadero del señorío de Cristo. Este es el punto de quiebre y en donde cada cristiano que conoce a Jesús de una manera primaria, se podríamos decir, en un nivel inicial de fe, debe esforzarse o reconocer o darse cuenta, entrar en sí, que debemos avanzar a un nivel mayor en donde le demos totalmente libertad al poder del Espíritu para que controle y cambie nuestras vidas. Y aquí también el peligro de mantenerse autoengañado, creyendo que solo por congregarse, por hablar en lenguas, por danzar en el Espíritu o por leer superficialmente la Biblia, sin salir de ese nivel inicial de una lealtad meramente externa o de fe superficial, nos va a garantizar al futuro salvación para nuestras almas. No, iglesia. No, hijos de Dios. Debemos salir o avanzar de ese nivel inicial.
Es por eso que abundan creyentes que andan en la carne o como las escrituras le llaman, la naturaleza pecaminosa o lo terrenal, los cuales no están reconociendo en una manera práctica a Jesús como Señor. Sus obras son totalmente iniquidad. Quisiera en esta parte ser muy claros con la mayoría de creyentes que todavía se mantienen o nos mantenemos en estos niveles iniciales o superficiales. Y la peligrosidad de mantenernos es los mismos. Gálatas 5, 19 y 20 hablan de una manera muy específica a cristianos, a creyentes, a los hijos de Dios, a la iglesia, y que todo aquel, inclusive termina diciendo que todo aquel que lleve esta clase de vida no va a heredar el reino de Dios. En el versículo 21 de Gálatas capítulo 5, y le está hablando a la iglesia, le está hablando a los hijos de Dios. Dice, estas son las obras de la carne, inmoralidades, otras versiones dice adulterio, inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, otras versiones lo dicen descontrol o sensualidad, idolatría. Otras versiones también hablan de la idolatría como avaricia, brujería o hechicería, odios, enemistades, discordia, pleitos, celos, iras, enojos, rencores, rivalidades egoístas, peleas, disensiones, sectarismos, herejías o divisiones, envidias, borracheras, orgías. Y la Biblia dice, y otras cosas como estas, semejantes a estas. Toda la lista no está ahí de las obras de la carne o de las obras de la naturaleza pecaminosa o de lo terrenal. Pero quiero recalcar a creyentes a los cuales fue escrita esta porción de las Escrituras, que si nos mantenemos en este nivel inicial y mantenemos este tipo de prácticas, no vamos a heredar el reino de Dios, según el versículo 21. Esto es entonces el peligro de mantenerse en ese nivel inicial, el peligro de mantenerse dentro de esos rangos de vida. Es por eso que Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 5 al versículo 8, 7, 8, manda, ya no pide de favor, manda y manda a los cristianos, a los hijos de Dios. ¿Por qué manda esto? Porque él sabía que por el poder del Espíritu el creyente puede salir de un autoengaño, puede reconocer en su vida el error que existe, el mal que existe, y puede salir de ese nivel y avanzar en el poder del Espíritu a un nivel mayor, en donde se va a reconocer realmente el señorío de Cristo. Pablo manda en este texto a los creyentes, manda a que salgan de lo superficial, salgan de andar en la carne, salgan de lo externo, eligiendo un acto decisivo y continuo, disciplinado, de obediencia al Señor y su palabra. Dice así, ¿no? Haced morir lo terrenal en vosotros. Otras versiones dice, sacar el mal de vuestras vidas. El mal o el hacer morir no lo va a hacer el Señor. No lo va a hacer, no va a ser cuando el Señor trate conmigo. Ya el Señor ha tratado contigo, conmigo. Y nos deja esa decisión de obediencia disciplinada a la iglesia y a los hijos de Dios en el poder de su Espíritu. Haced morir lo terrenal en vosotros o lo mundano en vosotros, sacar el mal de vosotros. Y comienza a dar nuevamente la lista que ya leímos, que es muy parecida: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia o amontonar dinero, que es lo mismo que idolatría. Y dice, sáquenlo ustedes. No dicen, esperen que el Señor trate con sus vidas o esperen que el Señor lo haga. No, sino ustedes háganlo, iglesia de Cristo, hijos de Dios. Ustedes, nosotros tenemos el poder de hacerlo.
de vivir una vida con un acto disciplinado de obediencia y continua, decisiva, de obediencia al Señor y su palabra. Ahora, vivir en la carne es también una decisión continua de obediencia contraria a la voluntad de Dios. Y esa elección la están haciendo millones de cristianos. Una obediencia totalmente contraria, viviendo en la carne y no en el espíritu. Y eso es lo peligroso, porque al final van a sufrir pérdida eterna y espiritual. Romanos 6, 12 al 14 dice: no dejen que el pecado domine en vuestro cuerpo mortal. No lo obedezcan. El pecado, la carne, lo terrenal, lo mundano necesita nuestra obediencia. Asimismo como el vivir para Dios necesita nuestra obediencia. O sea, depende de nosotros. No lo obedezcan siguiendo sus malos deseos. No entreguen ninguna parte de su cuerpo al pecado para que se convierta en instrumento del mal. Eso dice la palabra en estos versículos. O sea, en la práctica, muchos creyentes están en una obediencia contraria a la voluntad de Dios y en la práctica no lo están reconociendo realmente como Señor y están rechazando el señorío de Cristo en sus vidas. Iglesia, hijos de Dios, tenemos que pasar de ese nivel, tenemos que reconocer que no podemos seguir en esos niveles. No podemos mantenernos en esos niveles porque estamos corriendo un serio peligro eterno, espiritual. Debemos vivir en el señorío de Cristo. Esto nos libra del autoengaño y pérdida espiritual externa, lejos de su presencia. Salgamos de ese engaño. O sea, debemos a la par de expresar lealtad, que es la forma inicial en que iniciamos todos al Señor, dejar de anclarnos en experiencias meramente emocionales y superficiales y avanzar a una guía permanente del Espíritu Santo, porque eso es reconocer el señorío de Cristo. Romanos 8, capítulo 13 al 14, dice que así que, hermanos, amados hermanos, ustedes no están obligados a hacer lo que la vieja naturaleza les dice. Si lo siguen haciendo, perecerán. Es muy claro lo que dice ahí. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir la naturaleza pecaminosa y sus obras, vivirán. Los hijos de Dios son los que se dejan conducir por el Espíritu de Dios. Romanos 8, versículos 13 al 14. En otras versiones dice: los hijos de Dios son los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios. O sea que aclara quién es un hijo de Dios. ¿Te estás dejando guiar por el Espíritu de Dios o por la carne?